Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexis Castro y pues antes que nada, gracias por ver este video explicando acerca sobre el equilibrio de los sistemas de líquido y gas. Bueno, para comenzar el tema, vamos a preguntarnos qué es un equilibrio de líquido y gas. Hay que preguntarnos eso antes de comenzar. Bueno, el sistema, se los explico rápido. El sistema de líquido y gas es una estabilidad que se considera como un equilibrio a una temperatura dada. El estado más estable es se presenta a menor presión de vapor. Esto se puede visualizar en un diagrama de fases que permite determinar el estado más estable para una sustancia a una presión y a una temperatura, también llamada punto triple, como vimos en los primeros días del semestre. En ese diagrama llamado punto triple representa las fases de las condiciones en las que podemos tener los tres estados en equilibrio. ¿Ok? Ahora, hablemos sobre el tema, sobre el tema del equilibrio de líquido y gas. Bueno, hablemos sobre lo que es sobre la interfase de curva. Bueno, la interfase de curva pues es la región de contacto entre dos fases alfa y beta, en las que las propiedades varían desde el correspondientes a la fase. Ejemplo de ello, pues se los puedo decir como el agua en contacto con el vapor. La propiedad de concentración cambiará desde un valor alto en la fase líquida hasta un valor bajo en la fase vapor, como se muestra en una figura. Ahora hablaremos sobre la ecuación de Young-Laplace. La ecuación de Young-Laplace fue deducida en 1805, donde describe que es una ley física relacionada al cambio de las presiones en las superficies separadas por dos fluidos de distintas naturalezas con las fuerzas de línea debidas a los efectos moleculares. Esa ecuación se puede aplicar en el análisis teórico de gotas, burbujas y pompas. Por ejemplo, una gota líquida cayendo libremente al aire, en la cual si su tamaño y su densidad no son grandes, los efectos gravitatorios son pequeños y pueden no tener encuentro, con lo que se puede plantear un equilibrio estacionario. En el mismo análisis se puede realizar a la inversa para una gota de aire en un líquido. Ahora, como vemos acá en la diapositiva, pues como había dicho, que la ecuación Young-Laplace establece una relación entre curvatura y tensión superficial y la diferencia de presiones en fases fluidas, resultando una competencia entre trabajos volumétricos y superficiales. Bueno, para calcular esto se tiene que tener en cuenta la fuerza exterior, ¿ok? Y así con esta fórmula se puede deducir la ecuación Laplace en una interfase de esfera. Por ejemplo, una burbuja, que es un parte, donde dice que la presión interna es igual a la presión externa, donde 2 lambda entre el radio. ¿Ok? Y así se puede obtener lo que es la interfase de Laplace. Ahora, igual es usado igualmente en la medicina como una relación entre la tensión parental y la presión transmular, o la diferencia entre las presiones vascular y la intersticial. O igual se puede determinar las presiones entre los vasos sanguíneos, igual que la presión de los alvéolos, para que no haya un colapso pulmonar. Como hoy en día, que lo que está pasando por el COVID, pues me imagino que ahorita se puede decir que se está usando esta ecuación, porque como sabemos el COVID tiene mayor afectación en los alvéolos de los pulmones cuando entra un colapso, y pues ahí desequilibra lo que es la oxigenación. Ahora, como vemos aquí en la siguiente ecuación, podemos calcular, por ejemplo, la diferencia entre presiones entre el interior y exterior de una burbuja con radio. Aquí ponemos un ejemplo con radio de 0.1 milímetros contenida en agua, donde lambda es de 74 por 10 a la menos 3 nanómetros, o es igual
a la diferencia de las presiones. Y aquí podemos calcular este tipo de presión en una esfera o una burbuja, que nos daría como 15 por 10 a la menos 3 pascales. Ahora hablemos sobre la ley de Tate. Bueno, la ley de Tate es un método sencillo para realizar medidas relativas de tensión superficial que fundamenta en la formación de gotas. Por ejemplo, en una gota que se despega en el momento en el que su peso iguala a las fuerzas de atracción superficial que la sostiene y que actúa a lo largo de las circunstancias AB en contacto con el tubo, como se muestra en la siguiente figura. Debido a que la gota no se rompe justo al extremo del tubo, sino más baja a la línea de A', pero con menor diámetro, lo cual pues se puede deducir que la presión es K, donde K pues representa un coeficiente de concentración para determinar experimentalmente. Eso se lo dan teóricamente. Y se multiplica por 2 y por el radio de la gota, por pi y lambda. ¿Ok? Esta aplicación de la ley nos permite realizar medidas relativas de tensión superficial. Sabiendo que la tensión superficial del agua podemos medir la tensión superficial del líquido del problema. Cualquier problema que se nos presente. ¿Ok? Ahora, si llenamos una cuentagotas de agua cuyo superficial es de G, dejamos caer un número de N gotas sobre un platillo de balanza, medimos su masa, Llenamos el mismo cuentagotas con un líquido cuya tensión superficial es desconocida, G', como lo pongamos así, y se deja caer un número de gotas sobre el platillo de la balanza y medidas de una masa. Por ende, se puede deducir que la ley de Tate nos dice que debe cumplir esta relación. La masa es proporcional al radio y la masa prima es proporcional al radio. ¿Okay? Ahora, hablemos sobre el efecto de la presión de vapor de gotas y burbujas, o igual la ecuación de Kelvin. Es una de las consecuencias de la ecuación que proviene de la ecuación de Joule-Laplace, en la que al aumentar la presión interior de una superficie, como se ve en el siguiente dibujo, aumentará el potencial químico de la sustancia, confinando en su interior. ¿Okay? Cambiamos las propiedades como ejemplo de presión vapor de un líquido en un equilibrio de propio vapor. Suponemos que introducimos un líquido, cualquier líquido, en un recipiente en la que está hecho el vacío. Se establecerá un equilibrio entre un líquido y su vapor, por lo que los potenciales químicos entre ambas fases serán iguales a sus presiones. Como vemos en la siguiente ecuación, mu al volumen y mu al volumen y mu al litro son iguales, por lo cual se puede deducir que la presión de volumen al volumen es igual a la presión del líquido, que es igual a la presión de vapor de una interfase plana. Nos preguntamos qué acontece cuando un líquido está en la funda de superficie de la curva, por ejemplo, en una gota. La variación de la presión pues vendrá dada por la ecuación de Joule-Laplace, como lo vimos anteriormente. Así como vemos esta ecuación, podemos considerar la siguiente ecuación, que es volumen por masa en litro, que es la presión por la diferencia de las presiones menos la presión del vapor de interfase, que es igual a R, que es una constante de cualquier gas ideal, con la temperatura con logaritmo entre la presión y presión de la interfase. Lo que si despejamos nos quedaría la siguiente ecuación, que es el volumen por volumen del líquido y masa entre la constante de R y la temperatura, y la diferencia es entre la presión y la presión de una interfase plana, y más la diferencia entre las presiones. Nos arroja la siguiente ecuación. Esta ecuación, la que
tenemos acá A, nos queda como logaritmo natural de la presión entre la presión del vapor de la interfase plana, ¿ok? Que es igual al volumen entre la masa y el líquido, que es entre RT por la diferencia entre la presión y la presión de interfase plana más 2 lambda entre radio. Esas dos lambda se provienen por la medio de la diferencial de las presiones, como vimos anteriormente, de Laplace. Considerando un ejemplo de aplicación, pues aquí tenemos el cálculo de la variación de presión de un vapor de agua a 20 grados. En función del radio de la cobertura, considerando que lambda es de 72.75 por 10 a la newton metro. Y la presión es de 26.5 milímetros de mercurio. Y aquí pues tenemos la tabla, pues considerando todos estos datos y sustituyendo dentro de la ecuación. Podemos observar que el efecto de la cobertura sobre la presión del vapor empieza a ser importante, ¿okay? Y pues podemos deducir que esta es la ecuación junto con la combinada con la ecuación de Tatler. Se puede decir que podemos hallar la ecuación, la que es la ecuación de Kelvin para gotas, que es la misma que para burbujas, pero la diferencia es que si tenemos una cavidad de vapor que es de burbujas, en el interior del líquido la presión del líquido será ahora menor dentro. Es decir, que la diferencial de la presión y la presión del líquido menos la presión del volumen es igual a la presión externa menos la presión interna, que es debe ser menor a 0. Por lo tanto, podemos deducir que la diferencial entre la diferencial es igual a menos 2 lambda entre radio, ¿ok? Y pues estas son las dos ecuaciones para lo que es para las gotas y para las burbujas. Ahora, la ecuación de Kelvin describe que es ese cambio de presión de vapor debido a una interfase de líquido-vapor curvado, como un aforo que se puede hacer en el laboratorio químico. La presión de un vapor superficie curva convexa es mayor que la superficie plana, lo que vamos a ver más adelante como conocemos como capilaridad. Ahora, en la formación podemos decir 5 puntos importantes, como la formación de pequeñas gotas en una suspensión. El aire caliente, pues rico en vapor, se eleva hacia regiones más frías de la atmósfera, como la condensación que hay en las lluvias y todas esas cosas. A una determinada altura, la temperatura es tal que el vapor del agua es inestable frente al líquido, comenzando a condensar en forma de pequeñas gotas formadas por moléculas de aglutinan, que se aglutinan. La ecuación de Kelvin pues presenta algunas limitaciones y lambda depende también del radio de la cobertura, siendo esta dependiente importante para radios pequeños. No es completamente correcto usar en termodinámica macroscópicamente para el sistema de pocas moléculas, ya que en este caso las flautulencias del equilibrio son muy importantes. Por ejemplo, tenemos una gota de 100 Armstrong, contiene 14 puntos por 10 por 105 moléculas de agua, de una de 10 Armstrong contiene solo 140. Pues como podemos ver en esta imagen, podemos ver que la burbuja está separada por una fase líquida fuera y de la fase gaseosa dentro, como se ve en la figura número 4, que por ejemplo como un agua hirviendo, o como la gota que se ve en la figura 5, como un líquido dentro y un gas fuera. Para una gota o una burbuja siempre se va a usar la diferencial de las presiones como 2 lambda entre radio. Cuanto mayor es lambda, mayor es la diferencial para lograr un equilibrio, como el agua jabonosa. Ahora, hablemos sobre la capilaridad y la ley de Joule. Bueno, la capilaridad es la cualidad que posee una sustancia para absorber un líquido. Esto sucede cuando las fuerzas intermoleculares adhesivas entre una líquida y una sólida son mayores a que la fuerza intermolecular cohesivas de un líquido, como se puede ver, la cual causa una forma de menisco, como el aforo que les había dicho,
y tengan una forma cóncava cuando el líquido está en contacto con la superficie vertical. En este caso, pues de un tubo delgado, pues causa una succión de líquido y inclusive en contra de las fuerzas de la gravedad, como se puede ver en esta imagen. El líquido, pues hay dos puntos importantes. Si el líquido moja al sólido con un ángulo inferior a 90 grados, pues lo que se puede decir que la altura puede ser mayor. Y si ese líquido no moja el sólido, el ángulo es mayor a 90 grados. ¿Ok? Ahora, como vemos en las siguientes imágenes, aquí podemos ver una tablita donde dice que si la altura es mayor, el ángulo es 90, lo cual la altura sería 0. Si el ángulo es menor a 90, la altura es mayor, o viceversa. Si el ángulo es mayor a 90, la altura es menor. Por lo tanto, podemos deducir que en la ecuación siguiente pues se puede poner lo que es la gravedad por la densidad del líquido, el pi por radio al cuadrado y por la altura. Ahora, vamos a hablar sobre un ejemplo biológico. Por ejemplo, el ascenso de la savia de los árboles, la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Hipótesis: la savia asciende por la capilaridad. Comprobando la estimación de la altura de la capilaridad, xilema es aproximado a los conductos con un radio de 20 milímetros. Y la savia es igual a las sales, lo que la savia es igual a lámina de agua con 0.70 newton metro a 20 grados. La densidad de la savia es similar a la densidad del agua, que son 100.000 kilogramos sobre metro cúbico, lo cual si sustituimos en la ecuación de la capilaridad y nos da 0.74 centímetros. Eso se puede usar en lo que es un ejemplo biológico. Ahora hablaremos sobre la ley de Hooring. La ley de Hooring define que es la altura que alcanza cuando se equilibra el peso de una columna de un líquido y la fuerza de una sucesión por capilaridad. ¿Ok? Esta se puede estar presente en la vida cotidiana, en la naturaleza, como una flor o una planta. Pues aquí le puede decir que la ley de Hooring se coloca en un capilar verticalmente, como en un tubo de ensayo, o puede ser un tubo de ensayo o un matraz aforado. Y pues el líquido que moje, el líquido asciende por el capilar hasta alcanzar determinada altura. Es lo que hace la ley de Hooring, determinar la altura. ¿Ok? Como vemos, podemos usar la ecuación entre lo que es la Laplace, la de Touchet y la de capilaridad. Todo eso deduciendo a que se puede calcular la altura por medio de esta ecuación, donde h es la altura, asciende a un nivel de líquido capilar, será altura es igual a 2 lambda entre el radio, la gravedad y la densidad por coseno del ángulo, el ángulo que se tiene dentro del cóncavo formado, o el menisco, mejor dicho. La altura pues se eleva o desciende del líquido capilar, es directamente proporcional a la tensión superficial. Esta razón es inversamente a la densidad del líquido de la radio. Eso quiere decir que pues siempre va a ser convexo. ¿Ok? Y pues esto sería todo por medio de la explicación pues de todo lo que son la ley de Hooring, lo que es la capilaridad, la ecuación de Kelvin y todo es llevado con la mano para que se entienda un poco mejor. Y pues en conclusión tenemos que consideramos un líquido equilibrio con su vapor de moléculas en el interior del líquido. Se puede decir que pues es un equilibrio del sistema determinado, aumenta interacciones intermoleculares, dipolo. Y pues estas son las referencias. Muchas gracias y quédate en casa. Gracias.